Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos estamos felices? Amén. No los escuché muy convencidos, felices, algunos cansados, ¿verdad? Pero contentos. Amén. Vamos a dedicar entonces un momento al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Y hoy, antes de entrar con el estudio de la Biblia, voy a hacer un anuncio promocional. Hoy vine con mi uniforme de la escuela, porque como ustedes saben, su servidor es el capellán, el pastor de la escuela de nuestra iglesia. Y tengo dos anuncios para ustedes. El primero es que todos los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos por el solo hecho de ser adventistas, tendrán el 40% de descuento en la colegiatura. Así que si a usted le interesa, puede acercarse con un servidor o acercarse a las instalaciones de la escuela. Y lo segundo es que este sábado tendremos nuestro magno concierto. Tendremos al cantante internacional, nuestro hermano Felipe Garibo. Así que tengo entendido que aquí hay algunos boletos, todavía quedarán. Si quedan, hay disponibles 150 pesos. Si ya no hay, podemos traer más. El punto es que usted no se quede sin su boleto. Muy bien, así que todos están invitados para ir al magno concierto que tendremos en el domo de nuestra escuela. Vamos a orar antes de entrar de lleno con el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Así como estamos, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. En esta noche, bendito Padre, queremos suplicarte, Señor, que al estudiar tu palabra, tú puedas hablar a nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y así sentados, vamos entonces a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Vamos a San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de Lucas. Le decimos San porque fue un apóstol, ¿verdad? No porque haya sido alguien superior a nosotros. El Evangelio de Lucas. ¿Estamos ahí, hermanos? Y antes de entrar de lleno con el texto de esta noche, hoy vamos a hablar, como todas las noches, de un personaje, pero esta noche vamos a hablar de específicamente uno llamado Pedro. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Pedro? Creo que todos, ¿verdad? En cierto momento hemos escuchado hablar de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús prácticamente desde el inicio de su ministerio. Estuvo más de 3 años caminando lado a lado con Jesús. Pedro había visto milagros maravillosos. ¿Se acuerdan de algunos milagros de los cuales fue testigo Pedro? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo? Bueno, ese fue un milagro como Dios le restauró la oreja a Malco. Pero anteriormente, desde el principio, ¿cuáles fueron los milagros que fue viendo Pedro? La pesca milagrosa, ¿verdad? Después de una noche de estar pescando y no salía nada, bien, entonces Jesús le dijo: tirad la red. Y de repente tiran la red, y donde no habían sacado nada durante toda la noche, ¿qué pasó en ese momento? Las redes se llenaron ¿de qué? De peces, ¿verdad? A tal grado, me imagino, que prácticamente se rompían las redes. ¿Qué otro milagro vio Pedro, hermanos? ¿Se acuerdan?
Su suegra, ¿cómo estaba su suegra? Estaba enferma, ¿verdad? ¿Y quién sanó a la suegra de Pedro? Jesús. Pedro estaba allí cuando vio a su hija, a su suegra, perdón, sanar de esta enfermedad extraña que tenía. ¿Qué otro milagro vio Pedro? Cuando ya se había acabado el vino en la boda, ¿verdad? Y Jesús tomó agua simple, ¿no? Y convirtió el agua ¿en qué? En vino. ¿Qué otro milagro vio? Ok, la alimentación de los 5,000. Exactamente, ¿verdad? Pedro alimentando a los, Pedro viendo cómo Jesús multiplicaba los pececitos y los panes. También Pedro, hermanos, presenció, dice la Biblia, que cuando Jesús llegó con Jairo a la casa de Jairo y cuando iba a entrar a la habitación donde estaba la niña muerta, que para Jesús estaba como durmiendo, dice la Biblia que Jesús sacó a todo mundo y solo permitió que le siguiera ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro estuvo presente cuando Jesús resucitó a esta niña. También Pedro estuvo presente cuando la gloria divina se manifestó en la humanidad de Cristo. ¿En qué momento fue? ¿En cuál? En la transfiguración, ¿verdad? Dice, medio dormido Pedro, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no pudisteis velar. Jesús le dijo, no pudisteis velar conmigo 1 hora. Pero allí estaba Pedro. Pedro vio a Jesús en su esplendor. Pedro, hermanos, caminó con Jesús, vio la mano poderosa de Cristo, vio cómo Él obró milagros en su vida y en la vida de las personas que rodeaban a Jesús. De hecho, hermanos, Pedro era un hombre, por así decirlo, valiente. Pedro, bueno, o más que valiente, Pedro era un hombre intrépido. Pedro no pensaba las cosas que decía. Pedro primero hablaba y luego ¿qué? Pensaba, ya después se arrepentía. Dice la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, que cuando Jesús estaba por instituir la cena del Señor, Jesús dijo, la mano que va a entregarme está ¿dónde? ¿Sobre qué? Y todos se preguntaban, ¿verdad? ¿Seré yo maestro? Jesús dijo que sus discípulos se iban a escandalizar, pero Pedro dijo en ese momento, aunque todos se escandalicen, yo jamás me voy a escandalizar. Aunque todos se aparten de ti, yo voy a estar contigo. Pedro incluso dijo, y si he de morir, moriré contigo. Dice la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, que Jesús le dijo a Pedro en San Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 22, versículo 31, a pesar del entusiasmo de Pedro, a pesar de el atrevimiento de Pedro, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, versículo 31 lo siguiente.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿qué dice la Biblia? Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a ¿qué cosa, hermanos? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, hermanos, entonces caminó hacia el Getsemaní. Jesús sufría, hermanos, de eso vamos a estudiar más adelante. Pero Jesús sufrió una gran agonía y Pedro estaba observando a Jesús en medio de su sufrimiento. Esa noche, hermanos, uno de sus discípulos, llamado Judas, le entregó con un beso y de esa manera traicionó a Jesús. Y Jesús, dice la palabra de Dios, fue llevado entonces ante la presencia, ante la casa del sumo sacerdote. Y dice la Biblia, el versículo 54 del capítulo 23, que Pedro le seguía ¿de qué? De lejos. San Lucas capítulo 22 versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Le seguía de qué? De lejos. ¿Qué significa, hermanos, seguir a alguien de lejos? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Que Pedro seguía a Jesús ¿de qué? De lejos. ¿Qué significa la frase seguir a Jesús de lejos? ¿Pedro creía en Jesús? ¿Sí o no? ¿Pedro creía que Jesús era hijo de Dios? ¿Sí o no? Pedro lo sabía. Pero ¿por qué Pedro entonces le seguía de lejos en este momento? ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos ser seguidores y no estar comprometidos. ¿Sí me explico? Podemos decir conocer a Cristo, pero no estar comprometido. Podemos decir que seguimos a Cristo, pero en el momento de la prueba muchas veces le damos la espalda. Podemos decir que seguimos a Cristo, pero con nuestros actos le seguimos de lejos. Creemos en Jesús, creemos en su poder, pero a la hora de la prueba, cuando el compromiso hay que expresarlo con actos, entonces mejor le seguimos ¿de qué? ¿De qué cosa, hermanos? De lejos. Pedro le seguía de lejos. Y ahí estaba Jesús ahora. Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús era escarnecido por esta gente, una persona se le acercó a él. Versículo 56. Y al verle sentado, una criada se fijó en él y dijo: también estaba ¿con quién? Con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, ¿qué dijo Pedro? Versículo 57.
no lo conozco. Le estaba dando la espalda a Jesús en el momento de prueba. ¿Por qué lloran las personas? ¿Por qué lloramos? Por tristeza, ¿por qué más? Lloramos de alegría también, de decepción. ¿Por qué más lloramos? ¿Será que podemos llorar de coraje? De coraje, ¿verdad? Podemos llorar de coraje. ¿Por qué será que estaba llorando Pedro, hermanos? Los discípulos creían algo. Los discípulos creían que el reino de Jesús iba a ser un reino de tipo terrenal. ¿Se acuerdan? Y veían en Jesús la esperanza de que fuera el libertador y rescatara a todo el pueblo judío de la opresión romana y se convirtiera en el Mesías que exaltaría a Jerusalén y lo convertiría en la capital del mundo. Los discípulos tampoco entendían en ese momento el concepto de la resurrección de Cristo. Así que probablemente Pedro estaba llorando por tres cosas que tal vez habían en su corazón. Número uno, lloraba probablemente por el sentimiento de culpa. Probablemente estaba llorando por el sentimiento de culpa, porque entonces él se había acordado de sus palabras, había incluso dicho: aunque todos se escandalicen, si es necesario ir a la cárcel o hasta morir, estaré yo allí contigo. Había un sentimiento de culpa porque no había cumplido lo que había dicho. Pero también lloraba probablemente porque sabía que lo que le esperaba a Jesús era algo muy cruel, que incluso podía llevarlo a la muerte. Él conocía las intenciones de los escribas, de los fariseos. Él conocía las intenciones de esos líderes religiosos, no solo de tomar preso a Jesús, sino también de quitarle la vida, como lo habían hecho antes con los grandes profetas de Dios. Así que Pedro probablemente estaba llorando, no solo por el sentimiento de culpa, sino porque estaba viendo la mirada de Jesús por última vez. Y también probablemente Pedro estaba llorando porque no iba a poder hacer las paces con Jesús. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un conflicto en el hogar, con algún familiar, con algún ser querido, y no hemos hecho las paces. ¿Cómo te sientes? Siendo sinceros, ¿cómo te sientes cuando has tenido un detallito con alguien y no has hecho las paces con esa persona? ¿Te sientes tranquilo? No. ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes estresado cuando un niño le ha desobedecido a mamá y sabe que cuando se entere le puede ir mal? Está preocupado, hay un tipo de ansiedad, un tipo de angustia. Cuando con tu esposa te has discutido y no arreglaron el conflicto, allí están en la casa como leones enjaulados sin poderse hablar.
Qué triste es conocer personas que tuvieron un conflicto con su esposa, con su hermano, y al siguiente día ese familiar fue llamado al descanso y no pudo arreglar las paces con esa persona. No sé si ustedes han conocido esos casos. A mí me ha tocado conocer a personas y platicar con ellas, y ellas con lágrimas en los ojos, con un gran remordimiento en el corazón, sienten un peso y una culpa en sus hombros de no haber podido arreglar las paces con su familiar, con su amigo, antes de que fuera llamado al descanso. Probablemente entonces Pedro sentía una gran angustia en su corazón porque no había arreglado las paces. Solo fue una mirada que se cruzó entre Jesús y Pedro, una mirada que dijo muchas cosas a su alma, una mirada que lo hizo correr, salir de ahí llorando amargamente. El Calvario había pasado, de eso vamos a estudiar el viernes. Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Habían tomado su cuerpo, lo habían envuelto y lo habían llevado a una tumba. Yo no sé qué experimentó Pedro en esos días, ese viernes de noche, cuando tuvo que ir a recibir el sábado, cuando veía ocultarse el sol. Yo no sé qué había en el corazón de Pedro. Probablemente había angustia, había tristeza. Todo ese sábado tal vez no pudo ir a la sinagoga por miedo a ser apresado, y se fue a un lugar aparte a conectarse con Dios. Llegó el domingo y empezó a escucharse que las mujeres venían corriendo eufóricas porque no habían encontrado el cuerpo de Cristo en la tumba. Camino a Maús, ciertamente un par de discípulos iban caminando, iban platicando con aparentemente un extraño, y no se dieron cuenta que quien iba con ellos, ¿quién era, hermanos? Era Jesús, que había resucitado. Amén. Jesús había resucitado, se había levantado de los muertos. San Juan capítulo 21 versículo 15. Tal vez Jesús tenía muchas cosas que hacer. Jesús tenía que arreglar algunas cosas, tenía que enseñarle algunas cosas a sus discípulos, prepararlos para la gran comisión, prepararlos para una tarea especial. Pero Jesús tenía que arreglar algo. Yo no sé si hubiese sido Pedro, qué mezcla de emociones hubiese habido en mi corazón. Tal vez hubiese habido alegría, pero a la vez temor, pena. Pero dice la palabra de Dios algo interesante, queridos amigos y hermanos. San Juan capítulo 21 versículo 15. Vamos a la palabra de Dios todos. Dice la palabra de Dios así: ¿estamos ahí, hermanos? Cuando hubieron comido, una comida alegre, feliz, porque Jesús había vuelto. Jesús, dice el texto, se dirigió directamente ¿a quién? A Simón Pedro, y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dice el texto, hermanos? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué? ¿Qué dice el texto? Tú sabes que te amo. Queridos amigos y hermanos, este pasaje nos describe el encuentro de Jesús con Pedro después de la negación. Era el momento que Pedro estaba esperando. Y Jesús, recuerden como estudiamos con Nicodemo anoche, Jesús va directo al punto central. Y Jesús inicia la conversación con una pregunta, probablemente con la misma mirada con la que vio a Pedro aquella noche en el patio del sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Saben que en el Nuevo Testamento, bueno, para empezar, el Nuevo Testamento ustedes saben bien que en el idioma original está escrito ¿en qué idioma? En el idioma griego, ¿ok? Eso lo tenemos que saber. La Biblia, en pocas palabras, no está escrita en español, en el idioma original, ¿ok? El idioma original del texto bíblico, ¿cuál es? El griego. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Muy bien, si les hago una pregunta de examen, ¿en qué idiomas está escrito originalmente el texto bíblico? ¿El Antiguo Testamento en qué idioma? Hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento en? Conste que la próxima vez que venga a predicar a esta iglesia se los voy a preguntar, ¿ok? Eso es conocimiento básico. Muy bien. En el Nuevo Testamento los griegos usaban diferentes conceptos, diferentes palabras para expresar la idea de afecto o de cariño hacia una persona. En el Nuevo Testamento específicamente se mencionan tres palabras: filos, estorgé y ágape. Estas tres palabras significan afecto, pero tienen una intensidad diferente. Por ejemplo, el amor filos es el amor que yo doy mientras tú me das. Por ejemplo, hay algunas personas que vienen, le sonríen a todo mundo y mientras tú me saludes, salúdeme hermano, yo te saludo. Ah, pero cuidadito y de repente vienes de mal humor y me quedas viendo así feo, porque ese cariño que tenía se desapareció. El amor estorgé es el amor que tenemos por un familiar o por un hijo. Por ejemplo, yo una vez visitaba a una hermana que tenía siete hijos. Era una marimbita, ¿verdad? Y uno de los más grandecitos, recuerdo cuando hablaba con la mamá y el papá llorando amargamente porque ese chavo tenía más de 18 años, vivía en la casa y era un drogadicto que se robaba las propias cosas de la casa para venderlas y consumir drogas. Y yo no entendía, ¿verdad? Porque no era padre en aquel entonces. Y yo le decía a la hermana, hermana, ya estuvo bueno de tanto sufrimiento. Él ya es mayor de edad, debería sacarlo de su casa. No es justo que este chamaco le haga sufrir tanto a usted, a su esposo y a sus niños. Y la mamá se me quedaba viendo, pastor, ¿qué me está diciendo?
Y al final, bueno, pero al final haga usted lo que quiera, pues. Yo no entendía eso. ¿Cómo es que una madre o un padre puede llamar a un hijo? Ahora, si eso te lo hiciera alguien que no es tu hijo, ¿lo permitirías? ¿Por qué? Si igual es una persona. ¿Por qué? Porque hay un tipo de amor condicional allí. Ahora, hay una expresión, la mayor expresión de amor, la expresión suprema de amor, la más grande que se ha registrado en la historia, que es el amor de Cristo. Es el amor tan grande que estuvo dispuesto a decir cuando estaba en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben qué cosa, lo que hacen. Ese amor que incluso miraba con ternura al mismo Judas que lo iba a entregar. Ese amor que a pesar de nuestros pecados y de nuestras rebeliones nos sigue extendiendo su misericordia. Un amor que para los escritores griegos en aquel entonces era un amor indescriptible. Así que crearon la palabra ágape. ¿Qué palabra? Ágape. ¿Saben que aquí en el texto original, en San Juan 21:15, encontramos las dos palabras para describir afecto? Número uno, la palabra ágape, y número dos, la palabra filos, un amor condicional que mientras tú me des, ¿qué cosa? Yo te doy. Pero como tenemos la traducción en español, a veces es difícil encontrar esa riqueza. Les digo esto por lo siguiente. Vamos a ir a San Juan 21:15, todos a la Biblia, por favor, y voy a hacer un pequeño cambio. Donde está la palabra amor, la voy a cambiar por la palabra que se encuentra en el texto original, en el idioma griego. Y con la explicación que les acabo de dar, ustedes van a encontrar entonces la raíz de la negación de Pedro y la raíz del por qué muchos de nosotros en el momento de prueba le damos la espalda a Jesús. San Juan capítulo 21 versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. No quiero que nadie se pierda este texto, porque si no estamos en el texto no vamos a entender completamente el pasaje. San Juan capítulo 21 versículo 15. ¿Listos? Ahí vamos. Voy a españolizar el concepto de ágape y filos para que ustedes me entiendan. Dice así, versículos 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ponga mucha atención: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas más que estos? ¿Sí captamos la idea? En el idioma original está escrita la palabra ágape. ¿Qué palabra? Cuando Jesús pregunta, Jesús le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿me amas como yo te amo? ¿Me amas con el amor ágape? ¿Me agapeas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Captamos la diferencia? Esto está en el idioma original. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, me agapeas, me amas como yo te amo. Y Pedro le estaba respondiendo: Señor, yo te quiero, te fileo. Por eso, mientras Jesús demostraba su poder, mientras Jesús le daba milagros, mientras Jesús se manifestaba, Pedro estaba con él. Pero cuando Jesús ya no le estaba dando la seguridad, la protección, el poder y la grandeza, ¿qué hizo Pedro? Huyó, le dio la espalda. El versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas como yo te amo? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero.
Entonces le dijo la tercera vez, versículo 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Jesús ya no le preguntó: Pedro, ¿me amas como yo te amo? ¿Me amas como yo te amo? Jesús ahora le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿verdad que solo me quieres? ¿Verdad que solo me aprecias? ¿Verdad que solo me tienes en alta estima? Pedro, dice la Biblia, se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me fileas? ¿Me quieres? Pedro se entristeció, hermanos, porque ahora Jesús estaba llegando a la raíz del problema de Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, si tú lo sabes todo, si yo no te puedo ocultar nada, tú sabes que te fileo. Y saben, queridos amigos y hermanos, muchos de los que estamos aquí solamente queremos a Jesús. Cuando escuchamos que Él murió en la cruz del Calvario, cuando escuchamos que Él derramó su sangre en la cruz, simplemente decimos: oye, qué padre, ¿verdad? Jesús murió en la cruz. ¿Será, queridos hermanos y amigos, que nos falta entregarle completamente nuestro corazón a Jesús como Él lo entregó a nosotros? ¿Será, queridos amigos y hermanos, que nos falta amar a Jesús como Él nos amó a nosotros? Si hoy Jesús viniera a tu encuentro y se parara frente a ti y te dijera: ¿me amas como yo te amo? ¿Me amas como yo te amo? Y te mirara a los ojos con la mirada con la cual vio a Pedro aquella noche, con la mirada con la cual vio a Pedro en aquella tarde después de haber comido, y te preguntara: hijo, ¿me amas como yo te amo? Entonces entenderíamos que la raíz del problema, hermanos, no está en conocer a Jesús y saber que Él es un Dios real. La raíz del problema es que no tenemos una relación íntima con Él, y por eso no le hemos llegado a amar. ¿Me amas como yo te amo? Lo primero que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, amigos y hermanos, es nuestro corazón. Este corazón orgulloso, autosuficiente, este corazón egoísta, y cambiarlo por un corazón que ama, y cambiarlo por un corazón que está dispuesto a entregarlo todo. ¿Saben qué pasó con Pedro? Si usted lee las cartas de Pedro, y si usted pudiera acceder al idioma original, en las cartas de Pedro ya no se habla del amor filos, sino ahora se habla del amor ágape. Porque Pedro, al ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al meditar y al reflexionar en la gran entrega de amor de Cristo, aprendió a amar a Jesús como Él lo amaba. Dice la tradición que cuando Pedro nuevamente tuvo un momento de prueba, no huyó, no se escondió, no negó a Jesús. Dicen algunos que Pedro estuvo dispuesto a morir como un mártir, y murió crucificado, pero de cabeza, para no morir como su maestro había muerto. ¿Cuántos queremos llegar a amar a Jesús como Él nos amó primero? Amén. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queridos amigos y hermanos, el amor no es un sentimiento. Hoy las películas de Hollywood dicen que para amar hay que sentir bonito. El amor no tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, porque las emociones y los sentimientos son pasajeros. Ahorita estamos contentos, felices, luego estamos tristes, enojados. Si el amor estuviera basado en sentimientos y emociones, muchos de los matrimonios que hoy se sostienen ya no permanecerían juntos. Me ha tocado conocer personas que dicen: es que yo le voy a entregar mi vida a Jesús cuando lo sienta, cuando sienta algo acá. Y cuando sienten algo le entregan su vida a Jesús, pero luego cuando ya no sienten eso y viene la prueba, ¿qué hacen? Le dan la espalda. El amor no tiene que ver con un sentimiento. El amor es un principio. El amor es una decisión. Es una decisión consciente, racional, bien pensada en la mente, meditada. Cuando Cristo venga, tú no vas a decirle: Señor, es que yo nunca sentí eso en el corazón como para entregarte mi vida. Al final es una decisión amar a Jesús o darle la espalda. Jesús ya lo dio todo por ti. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús te quiere conquistar y te ha estado conquistando con los milagros que ha hecho en tu vida. ¿Cuántos hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nosotros? Amén. Hoy, como un enamorado, Jesús solo te pide que le correspondas con ese mismo amor. Y no te trae una rosa, no te trae un anillo, ni te trae un regalo. Él te trae su muerte en la cruz del Calvario como el regalo más grande de amor que pudo darte. Yo quisiera preguntar en esta noche: ¿cuántos de los que estamos aquí decidimos amar a Jesús? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí confirmamos esa decisión colocándonos de pie y diciéndole al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, decido amarte? Yo quiero hacer una oración muy especial por aquellos hijos y aquellas hijas de Dios que ahora entienden y conocen el amor de Cristo, que entienden que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, que entienden que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, porque su amor por nosotros es tan grande. Y quisieran decirle al Señor: Señor, yo quiero corresponderte a ese amor, entregándote muy pronto mi vida a ti a través del santo bautismo. Porque al final la decisión no es un buen deseo. Al final la decisión no es una buena intención. Al final la decisión se manifiesta a través de acciones de fe. Y la entrega de nuestra vida a Jesús no es muriendo en una cruz, es muriendo en las aguas del bautismo para nacer y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Quisiera preguntar en esta noche, amigos y hermanos: ¿cuántos de los que están aquí que aún no le han entregado su vida a Jesús a través del bautismo quisieran venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, Señor, yo pronto quiero entregarte mi vida a ti? Yo quiero invitar a las princesas que pasaron anoche, porque ellas tienen el deseo de entregarle su vida a Jesús muy pronto a través del bautismo. Decimos amén.
Pero yo sé, y el Espíritu Santo me dice que aquí hay más de una persona que está siendo tocada por el Espíritu Santo, que quiere decirle al Señor: Señor, te amo, y pronto quiero expresártelo a través de una acción puntual que es el santo bautismo. ¿Alguien quisiera decírselo al Señor? ¿Alguien más quisiera venir a los pies de Cristo y decidirse por fe y entregarle muy pronto su vida a Jesús? ¿Quisieras venir a este lugar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida? Vamos a cantar nuestro canto tema. Y si alguien escucha la voz de Dios mientras entonamos este canto, voy a pedirle que no rechace la invitación del Señor y venga a este lugar para decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador personal.